Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 250, la opinión de los amigos. Por muy duque César que fuera, se sentía incómodo al ser rechazado en su propuesta de matrimonio y tener que hacer otra inmediatamente. Incluso dejando de lado su subjetiva frustración, objetivamente era una situación arriesgada. Si la rechazaba ayer y al día siguiente le volvía a proponer matrimonio, parecería un tipo que ignora la voluntad de la mujer. Y sobre todo, esta señorita era diferente a cualquier otra mujer con la que había tratado hasta ahora. La dificultad era abismal en comparación con aquellas que se derrumbaban indefensas cuando él se les acercaba con una sonrisa y su atractivo rostro. Necesitaba más tiempo para elaborar una estrategia y construir confianza. ¿Está rico? Más o menos. Así que César decidió recurrir a un método más directo. Recorrió todas las pastelerías de lujo que reabrían poco a poco tras el fin de la plaga, llevando consigo deliciosos postres, y vació los invernaderos para llenar la mansión de Mare con ramos de flores. Podría haberse desanimado por la falta de reacción, pero era un hombre persistente. Y así, durante casi un mes, el boca a boca se extendió de forma natural. Ariadne. El duque Pisano parece una persona completamente nueva, ¿no? En una reunión social de chicas que se encontraban de nuevo después de mucho tiempo, la condesa Gabriele de la Torre sorbió su té y habló. La anfitriona de hoy era la condesa de la Torre. Había reunido a todas sus amigas para anunciar oficialmente su próximo matrimonio. Ah, sí. Ariadne respondió mecánicamente. Claro. Gabriele, que estaba oficialmente comprometida con Petruccio, el hijo mayor del marqués de Montefeltro, y se casaría a finales de primavera, irradiaba una tranquilidad propia de una mujer a punto de casarse. Mi prometido dice que ya no aparece en absoluto en los salones de juego de cartas. Gabriele añadió por si la gente malinterpretara a su prometido como un libertino. El hermano de mi prometido se juntaba con ese tipo de amigos, así que la familia del marqués de Montefeltro estaba bastante preocupada. Oh, qué pena. Deben haber estado muy preocupados. Ahora está bien. Dicen que últimamente sale menos. De todos modos, me enteré de que no aparece en absoluto. También estamos muy agradecidos, porque al desaparecer el patrocinador, la reunión en sí se desvaneció un poco. Felicite, que estaba observando, le dio un codazo disimuladamente a Gabriele. Gabriele tendía a cometer más errores verbales últimamente a medida que se acercaba su boda. Esa conversación era una falta de respeto incluso para Ariadne, la prometida de César, y por mucho que la reunión fuera para celebrar el matrimonio de Gabriele, si la conversación se alargaba demasiado, podría ser una falta de respeto para las amigas que aún no estaban comprometidas. Gabriele, al notar la mirada de Felicite, pareció sorprendida y carraspeó, cambiando de tema. De todos modos, el duque Pisano está tratando muy bien a Ariadne últimamente. ¿Cuándo se casarán? Ariadne respondió con una sonrisa. No, un momento, ¿quién fue la que dijo antes ignora al conde César? Oh, yo no fui. Gabriele se puso seria. Era cierto que el año pasado Gabriele había apoyado al conde César, diciendo que en la cara lo es todo en un hombre. Pero Petruccio de Montefeltro, el hombre con el que Gabriele se casaría y con quien estaba bastante satisfecha, estaba lejos de ser joven o guapo, por lo que le resultaba un poco embarazoso enfatizar que ella había dicho esas palabras. Así que no pudo dar una razón, solo dijo que no se había opuesto. La amable Felicite intervino con una sonrisa para suavizar el ambiente. Pero es cierto, yo dije que ignoraras al conde César. ¿Todavía? Preguntó Gabriele. Felicite volvió a sonreír. Ah, ¿es difícil decidir? Por lo que escucho parece que esta vez realmente lo dice en serio. Camelia también intervino. Eso es cierto. Nuestro señor Octavio dice que últimamente es muy difícil ver la cara del duque Pisano. Dice que no juega con él. Ni siquiera se reúne con el señor Octavio, si son mejores amigos. Aunque no lo sepa, si se encuentran, ¿qué más harían aparte de beber durante el día o jugar a las cartas? Camelia hizo un puchero con sus bonitos labios. Si quieres vivir una vida limpia, lo mejor es que no se vean. Parecía que estaba muy insatisfecha con el comportamiento de su prometido. Felicite respondió a eso.
Si ha cortado incluso con un amigo tan cercano como el señor Octavio, parece que el duque Pisano realmente se lo toma en serio con Ariadne. No, no, eso no es así. Cornelia intervino con voz aguda. La gente no cambia, quién sabe si solo está actuando bien por un tiempo. Cornelia penetró agudamente en la parte que más preocupaba a Ariadne. Es fácil fingir durante 1 o 2 meses, pero si vives 10 o 20 años, tu verdadera naturaleza saldrá a la luz. ¿A dónde va a ir tu verdadera naturaleza? Pero Julia, la realista, intervino. Ya se han comprometido por orden de su majestad el rey, ¿se puede anular eso? Si el hermano de Julia hubiera escuchado eso, se habría lamentado golpeando el suelo, diciendo, no deberías apoyarme tú también, pero por haber salido del mismo barco, no se puede conocer a fondo el corazón del otro. De todos modos, no hay forma de renunciar, ¿no hay otra opción que aceptar el matrimonio? Felicite también asintió con cautela. Mi madre también dijo que si no aceptas a un hombre durante demasiado tiempo, luego se convierte en resentimiento, así que no es bueno ser demasiado esquiva. Al citar a su madre como referencia, era una declaración llena de autoridad que no se podía refutar. No, para empezar, es guapo. Gabriele intervino. No se te quita todo el cansancio solo con mirarle la cara. Julia también se rió y asintió. Eso es cierto. Es deslumbrantemente guapo. Todos los demás, excepto Cornelia, también estuvieron de acuerdo. Cornelia también asintió a regañadientes. Bueno, no se puede negar. La opinión social de las chicas de hoy fue finalmente de 4-1, a favor de aceptar al duque César. Mira bien cómo lo hace. Aconsejó Felicite. Pronto es el festival de primavera, ¿verdad? Habrá un baile real. Cierto, es la temporada de bailes. Uf, qué emoción. Felicite le dijo a Ariadne con bastante claridad. Los escándalos que el duque César ha sembrado cada año en el festival de primavera son enormes. Julia asintió. El baile del Palacio Real es una muy buena oportunidad para conocer mujeres. Cornelia añadió. También es un evento perfecto para reencontrarse accidentalmente con alguna mujer con la que tuviste problemas en el pasado. Felicite asintió a todas las palabras de sus amigas con una mirada pensativa, como si todo tuviera sentido. Así que este año fíjate si el festival de primavera transcurre sin incidentes. Si es capaz de dejar pasar una oportunidad tan importante, ¿no podríamos considerar que el duque Pisano también es sincero con la condesa de Mare? Así se acercó el festival de primavera. El festival de primavera del año pasado lo había pasado con Rafael, pero el compañero de este año era César. Te recogeré a las 3 de la tarde. El año pasado, cuando iba con Rafael, bastaba con entrar a la hora de entrada general con los demás invitados, pero este año, como iba con César, un miembro de la familia real tenía que entrar por el pasillo de invitados de honor. Como tenía que pasar todo el tiempo del baile cerca del rey, había muchas cosas que hacer, como comprobar que no llevaba armas. Esta parte se había vuelto más estricta últimamente. ¿Te pondrás el vestido que te envié? César preguntó besando el cabello suelto de Ariadne. Ariadne, acostumbrada a este tipo de contacto físico, no se sorprendió y respondió con naturalidad. Ya veremos. Si me gusta. César respondió con confianza. Te gustará. Solo dime de antemano cuál elegiste. Ariadne pensó. ¿Hay varios vestidos? Y cuando llegó el regalo de César, Ariadne pudo entender la confiada promesa de César. Condesa de Mare. Este es un regalo del duque Pisano. He venido personalmente para el ajuste. Madame Clemenza de la Sastrería Collezione visitó personalmente la gran mansión de Mare. Y detrás de ella, una enorme caravana de carruajes la seguía. ¿Qué es todo eso? La mayoría son vestidos, y hay algunas joyas y zapatos. Sancha también parecía intimidada por la cantidad de carruajes que Madame Clemenza había traído. 6, 7, 8 carruajes. A través de las ventanas de los carruajes se veían cajas de sombreros, paquetes de vestidos y telas de lujo adicionales desbordándose. Madame Clemenza le preguntó a Sancha, que estaba absorta en las cajas de regalo. Necesitamos un lugar para descargar las cosas, ¿habrá un lugar adecuado? Nosotros solemos usar el salón. Sancha reaccionó rápidamente y respondió. Ah, vengan al salón. Por aquí.
Madame Clemenza sonrió y dijo. La condesa solo necesita cambiarse a una ropa cómoda y venir. No necesita maquillarse ni peinarse. Y Madame Clemenza sonrió dulcemente. Es usted la condesa más hermosa que he servido hasta ahora. Claro, la mayoría de los condes eran abuelos, por eso. De los regalos que César envió en 8 carruajes, lo que Ariadne finalmente eligió fue un vestido de color rojo sangre. César no había olvidado el incidente del baile de debutantes de Ariadne. Todos los diseños que envió estaban confeccionados con varias capas de tela, de modo que no había riesgo de exposición incluso si ocurría un accidente durante la prueba, y este vestido rojo era uno de ellos. ¡Qué considerado! El cabello fue rizado con tenacillas y luego recogido a medias. Sobre él se colocaron varias capas de finas cuentas de topacio que formaban un tocado que caía hasta la frente. Como no quería provocar a León III y Rubina, el collar no era el corazón del mar azul, sino un gran collar de cruz. César apareció a la hora acordada, vestido con una túnica roja hecha de la misma tela que el vestido de Ariadne. Al ver a César, Ariadne no pudo evitar soltar una pequeña risa. ¿Lo planeaste? Él sonrió con descaro y respondió. Claro. Es mi pareja de baile, así que es correcto que los atuendos combinen. Ella no pudo contener su curiosidad y preguntó. Dime, ¿decidiste lo que me pondría y luego te apresuraste a hacer uno igual, o ya tenías una túnica masculina hecha para todos esos vestidos desde el principio? Ariadne había recibido unas 30 muestras de vestidos a medio confeccionar de Madame Clemenza. Mitad y mitad. ¿Solo hiciste túnicas masculinas para la mitad de los vestidos? Para los vestidos que pensé que elegirías, ya los tenía hechos, y para los que no pensé que elegirías, al menos ya tenía la tela a juego. César besó la frente de Ariadne. Así que no devuelvas los demás vestidos al taller de costura, termínalos y úsalos, si no quieres verme usando la misma ropa que cualquier otra mujer. Ella se rió entre dientes. Eso sería una vista divertida. No me gusta. Realmente no tengo nada de qué avergonzarme ante el cielo, pero, ¿no dirán que soy un mujeriego o algo así? César realmente sentía que la injusticia se acumulaba hasta el cielo últimamente. Así que tengo que usarlo. Lo pensaré. Ella le dio una aceptación con una risa. Por la tarde, después de pasar la inspección de seguridad del palacio, charló con César durante un par de horas en el salón de invitados. Ariadne no lo sabía, pero era un tiempo libre que surgió porque César había rechazado la petición de la duquesa Rubina de tomar el té a solas. Después de un refrigerio ligero en el salón de invitados, finalmente llegó la noche y la hora de entrar al salón de baile. Era la primera vez que se encontraba con el rey de cerca desde la audiencia privada con León III debido a César el invierno pasado. Ariadne se aferró a su collar de cruz, preguntándose qué diría. Con la sensación de hacer la señal de la cruz.